Televisión, con nuestro jefe de redacción, William Poró. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias para este lunes 25 de agosto de 2014. De inmediato nosotros vamos a iniciar con lo que ocurre en nuestro país, pero también damos un repaso a lo más importante que ocurre en el mundo. Y por eso a esta hora ya está nuestra compañera Alejandra Martínez. Ella es la jefa de noticias internacionales y ahora nos dará un amplio recorrido de lo que ha ocurrido en el mundo y sobre todo los últimos temblores y fuertes terremotos que se han registrado en diferentes lugares. María Alejandra, buenas tardes y vamos adelante con este recorrido noticioso. Gracias, William, buenas tardes, es un gusto iniciar esta semana contigo y con ustedes, amigos televidentes. Tenemos importante información, como tú dices, de lo que ocurre en el mundo. Entre tanto, destacan los sismos que estremecieron Estados Unidos, Perú y Chile, pero a continuación le tenemos todos los detalles. Bien, vamos adelante entonces con la información. El gobernador de California en Estados Unidos declaró estado de emergencia en la región al norte del estado que la pasada madrugada experimentó un temblor de magnitud 6.1, el mayor sismo desde 1989. El número de heridos aumentó hoy a más de 170. El gobernador pidió a las agencias estatales que ayuden en las labores de asistencia tras el terremoto, que causó a más de 170 heridos, daños materiales y cortes eléctricos, en el mayor temblor registrado en la zona. Además, dio a conocer que la Oficina de Servicios de Emergencia ha estado completamente activa desde primeras horas de la mañana y está trabajando estrechamente con los responsables de emergencia a nivel estatal y local para responder al impacto crítico en estructuras de edificios. El temblor se produjo hacia las 3:20 de la madrugada hora local y el epicentro se sitúa a 10 kilómetros de profundidad, unos 10 kilómetros al suroeste de la ciudad de Napa y a poco más de 80 al sureste de Sacramento, según informó el Servicio Geológico estadounidense. El director general de operaciones del Departamento de Bomberos de Napa aseguró que la ciudad agotó sus recursos tras haber extinguido 6 incendios, transportado a residentes heridos y atendido llamadas sobre cortes eléctricos y fugas de gas. El Departamento de Bomberos de Napa informó que 87 personas resultaron heridas, entre ellas 3 en estado de gravedad, incluida una niña que resultó herida por los escombros de una chimenea. Las autoridades continúan con las labores de limpieza y el recuento económico que dejó el sismo. El Instituto Geográfico de Estados Unidos informó que un sismo de magnitud 7 también fue registrado en el sur de Perú esta madrugada, dejando y causando escenas de pánico. El epicentro se ubicó en la sureña región de Ayacucho, a 42 kilómetros de la localidad de Tambo y a 471 kilómetros al sureste de la capital Lima. No hubieron reportes inmediatos de daños o heridos. La presidenta del Consejo de Ministros adelantó que el presidente Ollanta Humala y varios ministros realizarán viajes a las zonas afectadas. Medios locales reportaron que el temblor se sintió también en la capital Lima y en el norte de Chile. Además, llegó a sentirse en la costa, pero las autoridades locales descartaron la posibilidad de que se produjera un tsunami por haber tenido su epicentro en el interior. El sismo de Perú se produce solo un día después que otro de 6,4 grados en Chile y horas después de otro de 6,1 grados en el condado de Napa, California, Estados Unidos. Los 3 países están situados en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85% de la actividad sísmica mundial. En otra información, un motín se protagonizó en una penitenciaría del sur de Brasil y dejó como resultado la muerte de al menos 3 reos, 2 de ellos decapitados, informaron las autoridades. Al menos 5 personas más fueron heridas en el motín en la cárcel de la ciudad de Cascavel, donde los presos tomaron como rehenes a 2 agentes de la prisión y algunos reos. Las autoridades registraron graves daños a causa de incendios y golpes al edificio que alberga a más de 1000 presos, pero solo tienen 928 camas. Al principio de la tarde de ayer, las autoridades confirmaron que 2 presos fueron decapitados. Horas más tarde, la policía informó que los reos también mataron a otro hombre al arrojarlo del edificio. Imágenes de la prensa local mostraban al menos 30 reclusos en la azotea del edificio con el rostro cubierto con ropa blanca. Varios de ellos sostenían a algunos rehenes con cuerdas o ropas ajustadas alrededor del cuello o con los brazos atados en la espalda mientras les propinaban golpes. Los presos que organizaron el motín colgaron mantas con las iniciales PCC,
Primer Comando Capital, un grupo delincuencial que surgió en una prisión en la década de 1990. Familiares de los reos se agruparon fuera de la prisión y exigieron a las autoridades información sobre el estado de sus parientes. El abogado del Sindicato de Agentes Penitenciarios reveló al sitio de noticias local que los reos colocaron una de las cabezas sobre las piernas de uno de los agentes que tomaron como rehenes. El guardia fue liberado un momento después. Los presos exigían mejores condiciones en la penitenciaría. Los servicios de espionaje británicos han identificado al integrante del Estado Islámico responsable del asesinato del periodista estadounidense James Foley, según informó el diario The Times, citando a altas fuentes del gobierno británico. Si bien no se proporciona el nombre del ejecutor, se señala al individuo llamado Abdel Majed Abel Bari como sospechoso clave. Bari, de 23 años, vivió hasta el año pasado en su domicilio familiar de Londres y recientemente colgó en Twitter una imagen suya con una cabeza humana. Según se puede apreciar en el video de la decapitación de Foley, el responsable de su asesinato es un hombre de acento londinense. El Estado Islámico difundió el martes el video de la ejecución de Foley, que llevaba 2 años desaparecido en Siria. En el mismo video, el miliciano amenaza con matar al también periodista Steve Stoneford. Estas acciones serán una represalia por los bombardeos que Estados Unidos está llevando a cabo sobre las posiciones del Estado Islámico. Estas acciones son una represalia por los bombardeos que Estados Unidos está llevando a cabo sobre las posiciones del Estado Islámico en Irak para frenar su avance por el norte del país, donde ya controla grandes zonas. Miles de personas llegaron a la Iglesia Bautista de San Luis en Missouri, Estados Unidos, donde se realizó el funeral público de Michael Brown, el joven afroamericano asesinado por un policía en Ferguson, lo cual desató una serie de violentas protestas en esta ciudad al centro de Estados Unidos. En momentos en que la calma parece haberse restablecido en ese pequeño suburbio de San Luis, tras días de enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, la ceremonia se lleva a cabo bajo fuerte vigilancia en la iglesia bautista Friendly Temple Missionary, con capacidad para 5,000 fieles. Entre las personalidades presentes se encuentra el líder de los derechos cívicos, 3 funcionarios de la Casa Blanca, el gobernador de Missouri, el joven de 18 años abatido en plena luz del día por un policía el 9 de agosto. Será luego enterrado en presencia de su familia en el cementerio St. Peter's de San Luis. Un niño de 6 años sobrevivió de ser atropellado por un conductor descuidado de la ciudad de Jining, provincia oriental de China. El niño estaba jugando cerca de su casa y un vehículo rojo pasó por encima de él. Inesperadamente, el niño se levantó y corrió hacia el otro lado de la calle después de ser atropellado. Tras el accidente, el pequeño fue llevado a un hospital y después de ser examinado por los médicos, solo le encontraron algunos rasguños en la cara y piernas. Cabe mencionar que el conductor está bajo investigación de las autoridades. Y con estas impresionantes imágenes llegamos al final de nuestro panorama informativo, pero usted conocerá más de lo que ocurre en el mundo en la emisión de las 6 y 9 de la noche. Gracias, María Alejandra. La verdad es que sí, impactan esas imágenes, impresionantes, sobre todo que luego de los exámenes resulta que el pequeño pues no tenía mayor daño, como bien nos informabas, unos raspones, y en apariencia la edad le ayudó por la elasticidad para que el menor no sufriera mayor daño de pues el descuido del piloto, que no se fijó, simplemente fue lo que dijo el piloto, que no se había fijado que un niño estaba en la calle. Impresionante. Así es, William. Muchas gracias. Muy bien, ahora vamos a la pausa comercial y cuando volvamos vendremos con las noticias nacionales. Quédese con nosotros, esta emisión apenas comienza.